Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer para mí estar moderando esta charla con amigos de la séptima y con tres oradores de lujo que vamos a tener. Ante todo, le quiero agradecer a la gente de la Fundación Caracachov y a la gente de la Fundación Ricardo Rojas por haberme permitido ser moderadora. Y también, no sé si, creo que les vi que están presentes, Tano Fabiano, Carlos Ruiz, Pablito Gianivelli y Leandro Lanceta, que han sido muy generosos también en permitirme ser parte de esta charla. Para una mejor organización, vamos a arrancar la charla. Va a empezar hablando Leandro Alperín, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego va a seguir Cachi, Juan Manuel Castela, y creo que va a estar cerrando Freddy. Van a hablar 10 minutos cada uno, vamos a tratar de ser lo más concisos posible, así después podemos estar haciendo un intercambio con cualquier pregunta que quieran hacer. Lo que vamos a tratar de hacer es que cualquier pregunta que quieran hacer la vayan haciendo por privado, así después las podemos transmitir cuando los oradores van terminando la charla. Así que, Leandro, cuando quieras, podés abrir el panel. Ahí está. Muchísimas gracias, Gabriela. Freddy, Cachi, un gusto verte también. Leandro, gracias por la invitación, a Lanceta también. La verdad, yo tengo sensaciones encontradas, tengo que confesar, ¿no? Soy un militante universitario, esencialmente, en ese ámbito es donde me formé en las filas de la Unión Cívica Radical, y mi primer gran referente en esos tiempos, después de Alfonsín, que era obviamente el referente para todos, era Freddy, ¿no? Milité durante años sin que él sepa nada sobre mí. Obviamente, tampoco sé si esto sabe, pero compartir un espacio con vos, Freddy, y obviamente también con Cachi, es un honor y también es una responsabilidad, porque nos obliga a estar a lo que ustedes hicieron por el partido y por el país, y que nos pongan al lado a conversar sobre los desafíos que la Unión Cívica Radical y la sociedad tiene. Para quienes militamos toda la vida es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ser parte, obviamente es un orgullo ser parte, pero también es un orgullo compartir un espacio de reflexión con ustedes dos, por lo menos para mí, y no quería no ser honesto en cuanto a lo que siento, porque lo que me mueve en general en mi militancia es eso, o sea, es lo que siento. Y suelo ir para donde mis sentimientos dicen que tengo que ir, y formo parte de un colectivo que tiene esa misma convicción, esa misma transparencia, esa misma honestidad en las ideas y también las mismas angustias. Y creo que si hay un denominador común en este presente, es el de la angustia, ¿no? La estamos pasando mal. La estamos pasando mal por nosotros, porque cada quien sabe que estos tiempos que corren son difíciles, porque tenemos seres queridos que la están pasando peor, siempre hay alguien que la está pasando peor, hay algunos que han quedado en el camino fruto de esta situación excepcional, todos tenemos algún caso más o menos grave. En el mío perdí a mi papá fruto de la pandemia y desde el COVID sin poder verlo, lo que le da toda una carga de dramatismo extra a una situación que ya es dramática, y también tenemos expectativas. Tenemos muchas expectativas porque somos militantes políticos y actuamos confiados en que el futuro, por nuestra intervención asociada de manera colectiva, puede ser mejor que el presente. Y me parece que eso es lo que caracteriza a la militancia de la Unión Cívica Radical. Desde su nacimiento fuimos un colectivo que tenía como norte fundamental la convicción de poder transformar, y como origen de lo que nos mueve terminar con la desigualdad. Desde nuestros albores, desde la revolución del parque, o podemos ir más atrás a la reunión del frontón o la del jardín, el desafío siempre era el mismo.
incluir, terminar con las inequidades, acabar con los privilegios, derrotar el pragmatismo posmoderno que todo lo compartimenta, intentar burlar el abismo de lo inevitable y que todo tiene que ser así porque tiene que ser así. Y a lo largo de los tiempos, de estas décadas, más de un siglo en el cual la Unión Cívica Radical ha hecho honor a su historia, a su nacimiento, hemos producido cambios trascendentes en nuestro país. Desde el voto universal para hombres, ¿no? Obligatorio, el impulso del voto por la mujer, también los derechos de los trabajadores, la reforma universitaria, bueno, tantos logros hasta la vuelta a la democracia en 1983, de los cuales la sociedad se ha apropiado, pero que siempre tuvieron un denominador común, ¿no? El de incluir, el de terminar con la desigualdad, el de tener un país con libertad, una democracia liberal que haga honor a la división de poderes. Pero estos tiempos no son iguales. Encuentran a la Unión Cívica Radical sumida ya desde hace varios años, tironeada permanentemente por aquellos que hacen del pragmatismo posmoderno que todo lo compartimenta un culto, y aquellos que creemos que los valores, aquellos valores que han hecho grande a la Unión Cívica Radical a lo largo de su historia, son los que la van a seguir enriqueciendo en este presente, y que son tiempos en los cuales se necesita más radicalismo, y que eso que nosotros llamamos ideología hoy es fundamental para ponerle norte a este país que necesita con urgencia resolver problemas que son acuciantes. Nosotros hemos desafiado eso que yo llamaba antes el abismo de lo inevitable. Nos han dado por muertos como colectivos durante muchas oportunidades a lo largo de estos tiempos, ¿no? Pero sin embargo siempre hemos resurgido. La última vez, claro, fue luego de la rápida salida del gobierno de la Rúa en el año 2001, en donde parecía que la política había terminado, en donde el que se vayan por todos era un grito popular, y condenaban con ese grito también a la Unión Cívica Radical por sus desaciertos, que claramente también los tuvo, pero sin homenajear como corresponde los muchos reconocimientos a los logros que a lo largo de nuestra historia hemos tenido. Lo cierto es que en esos tiempos parecía que se reconfiguraba la política en nuestro país, que los partidos tradicionales habían perdido espacio, que la democracia de candidatos se imponía como única realidad, que los nuevos colectivos iban a tomar todo lo que circunvalaba alrededor de los partidos políticos, y que estos dos viejos partidos, pero nobles también en algunos casos, como el peronismo y el radicalismo, iban a dar lugar a una nueva realidad que se estaba por configurar. El tiempo transcurrió. Quienes consideramos que la Unión Cívica Radical, sin perjuicio de sus desaciertos, tiene mucho más de lo otro, de los aciertos, y que tiene convicciones, ideas nobles que tienen que ser el denominador común de una Argentina que marcha hacia un futuro mejor que este presente. A pesar de esos tristes augurios, insistimos en mantenernos en el intento. Como dice ese viejo refrán, ser radical no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Los tiempos fueron continuando, el gobierno del presidente Néstor Kirchner inauguró una nueva etapa de la política en nuestro país, en donde muchos y muchas teníamos expectativas en que el diálogo, el encuentro, el consenso podía dejar atrás largas décadas, en donde el único acuerdo importante que la sociedad había conseguido desde 1983 era que la democracia eran las reglas con las cuales íbamos a saldar las deudas, y que las violaciones a los derechos humanos no tenían lugar en nuestra sociedad. El gobierno del presidente Kirchner fue continuado luego de esa crisis por su esposa, la entonces presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y a la mejora de las variables económicas que en ese entonces se habían producido. El desafío que proponían era ir por la mejora de la calidad institucional. Bueno, claro, hubo algunos que entonces ya en el 2003 no creíamos que el peronismo podía enarbolar esas banderas y que tampoco confiábamos en el 2007 en que la calidad institucional iba a ser provocada por un gobierno de esas características. Lo cierto es que no fuimos capaces de construir una herramienta política que provoque la alternancia que necesitaba el sistema político de nuestro país en esos momentos, y tampoco pudimos, ni en ese entonces, ni en las elecciones del 2011 tampoco, construir una herramienta que logre terminar con ese ciclo del peronismo en la República Argentina. Pero el tiempo fue pasando, las contradicciones fueron agudizándose, y ese bloque político encabezado por Néstor Kirchner primero y por Cristina Fernández de Kirchner después, avanzó en lo que ellos llamaron ir por todo. En ese ir por todo se pusieron en riesgo valores fundamentales, acuerdos centrales que ponían en riesgo las bases del sistema político de nuestro país. Fueron por la justicia, fueron por los medios de comunicación, fueron por las libertades individuales. Bueno, la Unión Cívica Radical no tenía otra posibilidad que conformar una coalición política que ponga límites a un proceso que tenía como voluntad terminar con el sistema republicano tal como lo conocemos, avanzar sobre la división de poderes e instaurar un gobierno casi familiar, ¿no? En donde se pasaban de unos a otros el poder y controlaban los poderes del Estado que regulan la manera en la que generamos leyes para alcanzar los objetivos que la Constitución propone, y también controlar el poder que debiera controlar los actos del poder, o sea, el poder judicial. Eso fue Cambiemos en el año 2015, en donde muchos y muchas hicieron un esfuerzo para que otros que no comprendíamos en ese entonces ese acuerdo imprescindible para terminar con el avasallamiento de las instituciones de la República, lo conformaron para lograr frenarlo, y lo hicieron con eficacia. Pero el desafío que teníamos en ese entonces, además de conformar una coalición que ponga fin a lo que el kirchnerismo enarbolaba, era dar un salto de calidad todavía aún mayor. Era construir acuerdos que nos permitan reformular otras variables del Estado, otras herramientas del Estado para alcanzar progresos que la democracia todavía tenía como deuda. Lo cierto es que Cambiemos no logró transformar a nuestro criterio ninguna de las otras cosas que se propuso transformar, que no sean la de derrotar al kirchnerismo, y en gran medida creo yo que las debilidades del gobierno del entonces presidente Macri tuvieron que ver con que la Unión Cívica Radical no impulsó una agenda de políticas públicas que tengan que ver con nuestra esencia, que tenga que ver con aquellos hechos que en homenaje a la brevedad no menciono, pero que honraron nuestra historia desde nuestros comienzos hasta el año 1989. Creo que la Unión Cívica Radical se fue desperfilando durante los años del gobierno de Macri, desde aquel primer suceso en el cual el Comité Nacional acompañó la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema realizada por el presidente Macri, hasta los últimos acontecimientos en donde prácticamente no se cuestionaba ninguna de las políticas públicas que claramente estaban perjudicando a la mayoría de nuestro país. Pero los tiempos cambiaron. En el año 2019 el resultado es el que fue. Cambiemos no pudo mantenerse como una coalición que represente a la mayoría de nuestro país, y llegan los tiempos en los que estamos hoy. La verdad es que los problemas no son muy diferentes que los que eran entonces, ni los que eran en el 2015, ni en el 2011, ni creo que tampoco en el 2017, o cuando la Alianza estaba asumiendo su gobierno. Creo que el problema sigue siendo el mismo, terminar con la desigualdad, y que la herramienta principal
para poder erradicarla es un Estado que tenga prioridades claras y que entre esas prioridades tenga como columna vertebral recuperar el valor de las oportunidades, recuperar el rol de un Estado que genere oportunidades para incluir a las grandes mayorías a esta sociedad. El desafío, creo yo, es poder recuperar a la educación pública y de calidad como la principal herramienta que nuestra democracia tiene que tener a la hora de brindar esas oportunidades. Pero sin perjuicio que no soy un especialista en ese tema y que creo yo que ese es el desafío principal que la Unión Cívica Radical tiene que tener y proponerle hoy a la sociedad, veo con preocupación que la falta de identidad a la hora de elaborar un diagnóstico sobre qué tipo de sociedad queremos construir y para qué queremos estas herramientas que sean de calidad y que provoquen esa igualdad o que terminen con esa desigualdad que manifiesto como el problema principal. Y creo que la Unión Cívica Radical tiene que definir cuál es el rol del Estado. Me parece que todavía nos falta para ser previsibles, para ser creíbles ante nuestra sociedad, definir qué tipo de Estado queremos y cómo consideramos que tiene que definirse el rol del Estado frente a los individuos y de los individuos frente a la sociedad. Me parece que tenemos dos estados que están, me parece que tenemos dos modelos de Estado que se enfrentan claramente. Por un lado, un modelo paternalista, en donde quiere imponer su verdad, en el cual, enarbolado principalmente por los sectores populistas, estos se encuentran en el frente de todos, pero también en el espacio que conformamos nosotros, y que quiere imponer su verdad. Que no tolera diferencias, que considera que el que gana tiene razón, que el más fuerte es el que dice la verdad, y que la tolerancia a las minorías, que las libres decisiones para elegir, para que cada quien diseñe su plan de vida, conspiran contra los intereses colectivos, y que el Estado puede imponer en cualquiera de sus formas el modelo que considera fruto de una mayoría circunstancial válido para el conjunto. El segundo modelo creo que es el del Estado liberal, el del Estado liberal igualitario, aquel que proponía Alfonsín, aquel que diseñó Carlos Nino desde la filosofía jurídica y que creo que es el que le tenemos que proponer hoy a la sociedad. Un Estado que no imponga, sino que proponga, un Estado que no cercene oportunidades, sino que las genere, un Estado que fomente la libertad y no que la limite, un Estado que crea en la responsabilidad y no en la obligación de imponer su voluntad. En definitiva, esa Argentina que le proponíamos al país en 1983, que tiene reglas, la de la democracia, que tiene objetivos, terminar con la desigualdad y que tiene una herramienta principal que es la de la educación pública. Bueno, esa es una introducción. Yo quería fundamentalmente plantear un debate que tiene que ver con cuál es el rol que ustedes consideran, Freddy y Cachi, fundamentalmente para la Unión Cívica Radical en los tiempos que vienen, de qué manera consideran también que tenemos que organizarnos y finalmente un mensaje o alguna frase sobre los tiempos que están corriendo, ¿no? Para quienes integramos lo que es Evolución Radical, vemos lo que está pasando con nuestro partido con mucha expectativa. Vemos un cambio en la mirada de muchos sectores del radicalismo que hoy empiezan a incluir a los que en otros tiempos pretendían excluir. No es lo que pasaba con ustedes, claro que no, pero me parece que es importante que nosotros generemos ámbitos de estas características en donde podamos reflexionar sobre los desaciertos del pasado, pero que con moderación tendamos puentes, que podamos encontrarnos en denominadores comunes porque precisamos un radicalismo fuerte y en unidad.
yo sinceramente no comparto expresiones que escucho y leo de algunos dirigentes de nuestro partido que con demagogia en algunos casos y en otros casos con reapariciones sorpresivas plantean posturas disruptivas hacia adentro de nuestro partido. Creo que el desafío es recuperar la unidad y que para poder tener unidad en la acción precisamos moderación, pero también precisamos reglas para resolver las diferencias, porque no miramos el Estado, no miramos a la Unión Cívica Radical y no miramos a la coalición que integramos de la misma manera, y que esas reglas tienen que ser las internas, que es la mejor forma en la cual los afiliados y las afiliadas resolvemos nuestras diferencias, pero también sé que ustedes han pasado procesos de similares características en donde un radicalismo más conservador, más rancio, atado a los compromisos con un pasado que querían dejar atrás, no permitía que una nueva generación, no una nueva generación por edad, sino una nueva generación por ideas, renovase la política y venga a cambiar el país, como fue la generación que ustedes integraron en el año 1983 y que llevó al doctor Alfonsín a la presidencia. Yo estoy convencido que si somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, si tenemos las prioridades claras, si sabemos cuáles son nuestras herramientas principales y si nos mantenemos unidos en este intento con moderación y con la voluntad de construir puentes, el lugar de la Unión Cívica Radical tiene que volver a ser el de liderar una coalición que gobierne este país para transformar la Argentina, que en muchísimos aspectos nos faltan y que es el sueño de todos los que hacemos política y que son los mismos sueños que tenía cuando militaba para que Freddy sea presidente de la Nación allá en el año 1995. Bueno, gracias y ojalá haya un debate rico y fructífero y la verdad que es un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias, Leandro. Juan Manuel, disculpa, te interrumpo un segundito. Están también conectados Walter Caruso, diputado provincial, lo queríamos saludar, y Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Sabemos que se va a estar conectando solamente un ratito, no sé si quiere decir algunas palabras antes de retirarse. Le pasamos la palabra a Gustavo. Gabriela, te saludo. Bueno, a través tuyo los saludo a Freddy y a Cachi, que los tengo delante mío. Bueno, con ellos el trato es asiduo durante la semana. Lo mismo que decía recién Leandro Alpelín, para mí es una alegría enorme el hecho de poder compartir esta parte importante de toda esta ruta de estos años junto con ellos. Y quiero coincidir con algunas de las cosas que dijiste, Leandro, que justamente el sentido que tiene este momento en una reunión en la que está llamada para hablar de pensar la Argentina post-pandemia, esto se arregla con política. Y para que haya política, el instrumento es hoy la política de frente. Nosotros todos ratificamos al radicalismo como un radicalismo frentista. A pesar de que, bueno, Freddy presidió el bloque de Gualeguaychú y lo hizo en un marco de buena fe y no nos fue devuelto todo justamente de buena fe, pero como el radicalismo es el radicalismo y quiere lo que la gente necesita, es que vamos a insistir, pero con las precauciones del caso. Seguramente se charlará durante la reunión. Pero quiero coincidir con vos, Leandro, en el sentido de que esta es la oportunidad de justamente, por así decir, escribir las reglas de cómo hacer más fuerte la unidad del radicalismo cuando termine el proceso de decisión del afiliado en la provincia de Buenos Aires, que podamos llevar adelante una conducción integrada que pueda escribir esas reglas cuando nos toque la responsabilidad, que desde esa fortaleza nosotros podamos tener carácter y presencia al momento de sentar la conducción y los contenidos de la conducción y los contenidos de la coalición. Así que desde el lugar que nos dio
todas las oportunidades, como es nuestra casa, el radicalismo, es que saludo, Gabriela, la reunión que están llevando adelante. Les doy un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Sabemos que estás bastante ocupado, así que te agradecemos que hayas pasado a saludarnos y a participar un ratito. Muchas gracias. Ahora sí, Cachi, tenés la palabra. Bueno, con mucho gusto, agradezco la invitación, agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco la posibilidad de cambiar ideas, de hacer algún aporte. A mí Leandro me ha facilitado la vida de manera notoria, porque me ha ahorrado la mitad de lo que pensaba decir. Creo que hemos coincidido en cuanto a la valoración de la historia del radicalismo, el carácter del partido que nació para ampliar los derechos del pueblo, el partido que nació para buscar la igualdad en términos democráticos, no la uniformidad, pero sí la igualdad fundamentalmente a partir de aquello que el Estado da o quita. El radicalismo que tiene una base doctrinaria, principista e ideológica que debe mantener, que forma parte de su identidad. Esa identidad está manifestada claramente por su vocación de servir al pueblo, de entender que su representatividad social es básica para cumplir su función política, y la representatividad social se alcanza cuando el partido interpreta las necesidades populares. Voy a dar todo eso por coincidido, lo tomo como propio y avanzo un poquito. Hace un tiempo, digamos entre octubre y diciembre del 2015, yo dije en alguna publicación periodística que a mi criterio la coalición, tal como se había organizado, estaba agotada. ¿Por qué dije eso? Porque la coalición que integramos fue pensada en función de dos objetivos centrales. Por un lado, detener el avance del populismo autoritario y corrupto. Por el otro lado, generar la alternancia que es propia de la democracia. Esos dos objetivos se cumplieron en el 2015 cuando Macri asumió la presidencia de la República. Pero después hubo que gobernar. Y el gobierno fue de tal naturaleza que terminamos devolviéndole el poder a quienes habíamos nacido para reemplazar. En ese sentido yo dije que a mi criterio, tomando en consideración su objetivo inicial, a partir de haber sido derrotada en el 2019, la alianza estaba agotada, la coalición estaba agotada. Pero es obvio que la coalición estaba agotada en esos términos, no en los términos actuales. Plantear ahora una afirmación de esa naturaleza sería por lo menos inoportuno. Porque la organización del poder está dada de tal manera que tenemos un presidente débil, designado por el acto unilateral de quienes controlan efectivamente la mayor parte del peronismo, y una vicepresidenta que tiende a ocupar cada día más espacios y generar actitudes políticas que van condicionando al propio presidente de su partido, a Alberto Fernández. La tendencia a ir por todo sigue siendo una de las características básicas del planteo de kirchnerismo. Hay dos frases que lo definen. Por un lado, vamos por todo. La segunda frase es, a nosotros no nos controlan a nadie. Y si articulamos estas dos frases, nos encontramos con un escenario político institucional que efectivamente inquieta a mucha gente. Mucha gente entre las cuales están un porcentaje muy importante de militantes y simpatizantes radicales. Y otro porcentaje muy importante de gente que ha votado al radicalismo muchas veces, aunque no esté identificado con el partido. Frente a eso, el radicalismo haría muy mal en dar la sensación de que abandona una función protectiva del Estado de Derecho, preservadora del Estado de Derecho, de la presencia popular en la decisión política, de la asistencia de libertades garantizadas, del orden institucional. Y eso implica que hoy nosotros estemos convencidos de que hay que sostener la coalición. Pero una coalición distinta, una coalición transformada, una coalición que se reformule a sí misma. Porque si repetimos el modelo que hemos aplicado del 2015 al 2019, vamos a encontrar el mismo fracaso que enfrentamos del 2015 al 2019.
¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, en el 2015 el propio presidente de la República dijo públicamente que esta era una coalición electoral, no de gobierno, que gobernaba no habían ganado. Y efectivamente se produjo eso, gobernaron que ganaron, gobernó. Pero esa decisión fue tolerada en principio, además, en alguna medida compartida, por lo menos inconscientemente, por un sector importante de la dirigencia radical, que colocó al partido en situación de pasividad, de absoluta pasividad. El radicalismo no proveyó ideas, no hizo propuestas, el radicalismo no se anticipó a los errores, el radicalismo no contribuyó para corregir los errores. El radicalismo fue un acompañante silencioso que no aportó nada. En ese sentido, lo que ha dicho Leandro, la definición que dio Leandro en 2 oportunidades es totalmente cierta. Un pragmatismo político determinó que un sector de la dirigencia radical se callara la boca, simplemente pensando que no quería molestar a quienes gobernaban desde el punto de vista de la buena intención, o especulativamente creyendo que en la próxima elección, si no andaban bien con quienes gobernaban, no iban a ser candidatos. Un partido de esa naturaleza no sirvió. Y si repetimos esa experiencia, tampoco va a servir. Por lo tanto, nosotros debemos plantear de manera, digamos, intensa, una nueva formulación de la coalición. Y esta nueva formulación implica, a mi criterio, 4 cosas. En primer lugar, una nueva integración. Debemos incorporar a nuevos sectores políticos y sociales que vengan a formar parte de la coalición. Estoy pensando en el socialismo de Santa Fe, estoy pensando en algunos dirigentes ascendentes, como el intendente Rosario, estoy pensando en diversos sectores sociales que pueden formar parte, que deberían formar parte de la coalición. En segundo lugar, la coalición tiene que cambiar su sistema de toma de decisiones. La coalición, tal como viene funcionando, nunca tuvo un ámbito de decisión colectiva. Nunca tuvo una formalidad en cuanto a cómo se adoptan las decisiones. En tercer lugar, la coalición debe tener una nueva conducción, y en esa conducción debe estar presente, no digo con carácter exclusivo, pero sí con carácter predominante a la Unión Cívica Radical. Por sus condiciones territoriales, por su patrimonio ideológico, por sus antecedentes, por su identificación con el modelo que quiere defender. Y en cuarto lugar, debe haber una propuesta seria de políticas públicas que incorporen los componentes progresistas que han sido tradicionales en el pensamiento social de la Unión Cívica Radical. Esto es lo que me parece que a lo que debe apuntar la coalición para ser útil. ¿Ser útil para qué? Ser útil para transformar a la sociedad argentina en sentido progresista, poniendo en marcha las 4 o 5 grandes transformaciones que requieren, las 4 o 5 grandes reformas que como políticas públicas requiere la Argentina. En ese sentido apunto a la reforma del Estado, a la reforma educativa, a la reforma impositiva, tributaria, a la reforma previsional, a la reforma del mundo laboral, aclarando que en cada caso siempre será en sentido progresista y manteniendo los niveles de protección. Cuando hablo de reforma laboral no estoy pensando en reformar la legislación laboral para mejorar la renta empresaria. Estoy pensando en modificar la legislación laboral para incorporar los nuevos modelos de gestión laboral que existen en el mundo en este momento. Esa transformación tiene que hacerse a partir de un consenso básico. Los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo en que frente a los problemas estructurales que padece nuestro país desde hace 30 años o 40, más 45 años, un solo partido político no está en condiciones de desarrollar ese proceso transformador. El titular del poder debe convocar, y debe convocar con un proyecto sobre la mesa para que se debata sobre esa base. La convocatoria debe hacerse de manera permanente para incorporar primero un soporte político importante, fortalecer las bases de sustentación de cualquier proceso político, y en segundo lugar para generar el aporte de ideas que este país está necesitando, la creatividad, la visión de mediano y largo plazo, el punto de vista en el horizonte que nos
permite conducirnos linealmente hacia un objetivo mayor. Eso es lo que se denomina genéricamente política de Estado. Si no buscamos ese camino, vamos a seguir a los tumbos. Porque, reitero, nadie por sí solo está en condiciones de cambiar este país. Y creo que en ese sentido, el aporte de la Unión Cívica Radical debe ser el diseño de políticas públicas que sirvan para buscar estos objetivos. Una actitud dinámica del radicalismo es esencial para recuperar el prestigio del sistema político argentino. Mucha gente ha dejado de creer en los partidos. Mucha gente no escucha a los partidos. Mucha gente piensa que los partidos se han vuelto pesados, lentos e irresolutos. Y frente a la realidad de la comunicación en tiempo real, frente a la realidad de las noticias que invaden la vida de cada uno en el momento en que se producen los hechos, los partidos políticos de larga deliberación y de largo plazo para la toma de decisiones pueden convertirse en un factor que dé la sensación de vetustez. Esto sucede no solamente en Argentina, esto sucede en todo el mundo. Por eso hay una crisis de la política tradicional. Esto implica la última renovación que hay que hacer. Hay que modernizar el sistema político argentino, modernizar los partidos políticos argentinos, modernizar el sistema de toma de decisiones, adecuarlo a los instrumentos que hoy existen. Me parece que por ahí pasa el camino. ¿Cómo está el radicalismo para desarrollar esa tarea? Vamos a retomar el tema de las coaliciones. ¿Qué es una coalición? Una coalición es un agrupamiento de partidos que tienen distintas historias, distintos orígenes e incluso pueden tener distintas ideas. Simplemente esos partidos llegan a la conclusión de que sus propuestas individuales pueden esperar ante la necesidad de conseguir un objetivo colectivo. En la Argentina el objetivo colectivo consiste fundamentalmente en hacer crecer la economía y distribuirla con justicia. La igualdad que mencionaba Leandro es una necesidad imperiosa en una sociedad que actualmente está agobiada por un 30 o 40% de pobreza. Y nosotros, que somos el Partido de la Libertad, tenemos que tener en claro que con este nivel de injusticia social, la libertad corre riesgos enormes en la convivencia. Por lo tanto, hoy la coalición debe buscar el objetivo de generar las respuestas económico-sociales que garanticen la libertad. Gabriel del Mazo decía eso. Gabriel del Mazo decía las garantías sociales de la libertad. El radicalismo debe asegurar las garantías sociales de la libertad. Y la garantía social básica de la libertad es la igualdad. Ahora bien, en ningún ejemplo mundial, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Francia, la coalición implica la declinación de la individualidad de cada integrante. Por el contrario, cada partido que integra una coalición preserva su espacio de cobertura social. Cada partido que se incorpora a la coalición sabe que la coalición se fortalece en la medida que cada partido mantenga su individualidad, aporte lo que es. Y por lo tanto, el silencio, la omisión en la crítica y en la propuesta por parte de la dirigencia radical no solamente no fortalece la coalición, sino que la debilita. Un radicalismo que no está activo, que no está movilizado, que no convoca a sus propios afiliados y simpatizantes para la movilización, es un partido que no cumple su función, ni para sí mismo, ni dentro de la coalición. Declinar la identidad de la Unión Cívica Radical es un error trágico para la sustentabilidad del movimiento. ¿En qué consiste el núcleo central de la propuesta radical? Lo dijo Leandro: la ampliación de los derechos, la libertad y la igualdad. Ese es el contenido básico. Esa es la síntesis de nuestra individualidad. Eso hay que preservarlo minuciosamente, cuidadosamente. Hay que jerarquizarlo en términos de valores frente a la tendencia pragmática de la política moderna en muchos casos. Tenemos que tener en claro que los valores son la réplica del pragmatismo absolutamente descarnado. Tenemos que tener en cuenta que corremos un riesgo sustancial. Las experiencias comparadas nos dicen que en situaciones de desigualdad creciente, como se produce en el mundo occidental después de
Thatcher y Reagan, los pueblos tienen tendencia a buscar soluciones por derecha y no por izquierda, por lo menos sectores importantes. Así aparece Trump en Estados Unidos, así aparece Bolsonaro en Brasil, así aparece Salvini en Italia, así aparecen las experiencias de Hungría y de Polonia, por ejemplo. Eso lo tenemos que tener presente para que nuestras propuestas políticas tengan la capacidad de captación de la decisión popular en el sentido progresista de que garantice la libertad. Ahí está la necesidad de políticas públicas esbozadas por la Unión Cívica Radical que tengan propuestas concretas. ¿En qué marco tenemos que hacer esto? En un marco difícil, porque predomina la grieta, la contradicción absoluta. Los sectores que se autotitulan dueños de la verdad y que están dispuestos a llevar la contradicción hasta su máxima extensión posible. La grieta desprotege al pueblo. La grieta lo coloca en situación de indefensión, porque cada una de las propuestas se convierte en una religión excluyente y por lo tanto deja a los demás afuera. Cualquiera de los dos extremos que triunfe, nos vamos a encontrar con un país dividido y una sociedad debilitada. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene que ser insistir necesariamente en el principio de unidad nacional. La democracia argentina, reconquistada por Raúl Alfonsín, tiene ese sentido profundo. Un solo país, una nación, un pueblo y un objetivo colectivo. Esto no significa la uniformidad de pensamiento, esto significa que tiene que haber un conjunto de objetivos centrales que todos compartamos, como compartimos la defensa de los derechos humanos, como compartimos la instalación de la democracia. Eso tenemos que trasladarlo al plano económico-social para darle a la democracia argentina la respuesta social que requiere. Si la Unión Cívica Radical no trata de ocupar ese espacio, el espacio de la unidad nacional, en defensa de la libertad y la justicia social, carece de sentido de su existencia. Y nosotros estamos todos absolutamente convencidos que la existencia de la Unión Cívica Radical tiene un profundo sentido, una necesidad histórica clara. Por eso estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires. Por eso salimos a hacer elecciones internas. No estamos viviendo fuera de la realidad. Sabemos lo que significa la pandemia, sabemos lo que significa la cuarentena. ¿Por qué? Porque somos personas comunes que sufrimos exactamente las mismas limitaciones que sufre cualquier argentino. Y por lo tanto no vivimos en un mundo abstracto de mera competencia interna. Lo que queremos hacer es reivindicar el voto del afiliado. Lo que queremos hacer es devolverle al radical común el derecho a definir su destino. Lo que no queremos hacer es entregarle a nadie el destino del radicalismo, ni a los que mandan, ni a los que no mandan. Nosotros tenemos que tener el derecho de definir el destino de nuestro propio partido, pensando en la unidad nacional, al servicio de la unidad nacional, pero de la decisión del afiliado, de la decisión del militante. Cuando yo escucho, por ejemplo, que un dirigente radical conocido dice públicamente que se dirigió a María Eugenia Vidal y a Monzó para ver si podía convencerlo de que dentro de la interna radical de elección de autoridades apoyaran a un candidato determinado, yo digo, hemos perdido no ya la conciencia de nuestra personalidad, hemos perdido nuestro orgullo personal. No tenemos ninguna vacilación por especulación ir a buscar desde afuera lo que no conseguimos adentro, abriendo una brecha dentro de la estructura partidaria que es absolutamente inaceptable. Por eso yo reivindico la elección interna, aún en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque implica decirle al destinatario de la fundación de la Unión Cívica Radical, que es el hombre común, afiliado al partido, que es él el que tiene el derecho a decidir con plena libertad quiénes van a conducir el partido. Y a eso salimos en la provincia de Buenos Aires, a buscar la conducción partidaria, para seguir la línea que acabamos de decir, buscar la línea nacional, buscar políticas públicas, proponer políticas de Estado, es decir, desarrollar una tarea de construcción del futuro. El futuro se construye, no es azaroso. El futuro, para ello necesitamos conducción, necesitamos ideas,
y necesitamos voluntad, voluntad de trabajo, voluntad de ejercicio del poder que tengamos. El ejercicio del poder es la clave de la libertad. Si el poder se ejerce para beneficio de los que mandan, la libertad desaparece. Si el poder se usa para construir el destino colectivo en beneficio de todos, ese poder sirve para el destino colectivo. Cuando digo el poder que se ejerce en beneficio de todos, no quiero de ninguna manera, reitero, implicar uniformidades. Los caminos hacia el destino colectivo pueden ser diversos. Lo que no debe ser diverso es el objetivo de trabajar para todos. Y ahí cerramos el círculo. Para eso nació la Unión Cívica Radical, para trabajar para todos. Hoy la Unión Cívica Radical tiene que volver a ser el instrumento que todos los argentinos busquen, nos voten o no nos voten, para construir su futuro. Gracias. Bueno, Freddy, primero quería leer que un mensaje que puso ahí Fabián Oltano, que nos está saludando el ex intendente de 25 de mayo, Mariano Grau. Un saludo grande para Mariano. Chao, gracias Mariano. Sí. Así que bueno, Freddy, te paso la palabra para ir cerrando. Si quieren hacer alguna pregunta, vayan subiéndola en los comentarios, así cuando Freddy termina podemos ir haciendo las preguntas que quieran. Todo suyo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, Freddy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, por supuesto, agradecerles una vez más que me hayan invitado a estas reuniones tan particulares que nos toca en esta época. En la 7ª sección electoral yo tengo decenas de excelentes y buenos amigos. Recién mencionaron a Mariano Grau, el Tano Fabiano, ni hablar. Yo quiero contar una anécdota. Cuando se hacía el cierre de campaña, a mí me tocó ir a 25 de mayo, hacer el cierre de campaña del 83. El Tano se debe acordar. Y después me subieron en un auto casi suicida con Jorgito para ir a Alvear, que, bueno, si salvé la vida esa vez, la salvé muchas veces. Pero bueno, y un agradecimiento especial a la generosidad de Leandro Alperín, que hoy no es una promesa, es una realidad, es un excelente legislador que nos llena de orgullo, y por supuesto a mí también me llena de orgullo que haya militado con nosotros, que haya tomado alguna de las referencias y los aportes que podríamos haber hecho en este tiempo. Bueno, por supuesto a todos un saludo muy grande. No me quiero repetir, por lo tanto trato de ir al punto de lo que yo estoy viendo en este momento. La primera conclusión que saco es que estamos en una pandemia en pleno curso y desarrollo, es decir, que todavía no ha concluido. Incluso con algunos rebrotes, como podemos observar en algunos países tan entrañables como Italia, España y otros en Europa, que parecían haberla superado inicialmente. Razón por la cual, hasta que no haya una cura definitiva o un tratamiento mucho más eficaz, eficiente, vamos a tener que convivir con el virus. Y tenemos que ser extremadamente inteligentes. Las consecuencias más inmediatas que ya se verifican, de nuevo mayor a menor, es que hay un cambio geopolítico muy visible, la disputa terrible que se daba entre las dos grandes superpotencias que en este momento competían, pero con la primacía de una, que era Estados Unidos de Norteamérica, y la otra la República Popular China, se ha emparejado. Esto lo reconoce hasta el propio Henry Kissinger, que no por grande significa que no esté lúcido, que ha señalado que la máxima aspiración que puede tener en este momento Estados Unidos es a coliderar. Y cuando un imperio tan importante como es la primera potencia comienza su camino de repliegue o de retroceso, también genera una enorme incertidumbre y peligro.
Otra de las cosas que son así muy a título para señalar es que en los últimos 350 años hubo un predominio de Occidente y que ahora este equilibrio es para el sector Occidente, pero también Asia-Pacífico, donde el emergente principal es la República Popular China, pero también otros regímenes políticos, como el caso de Corea del Sur, Singapur y hasta la propia Vietnam. Por lo tanto, es un dato. Y tal vez un dato más interesante todavía sea el hecho de que algunos, Zizek, por ejemplo, el filósofo Zizek, que es más bien de tendencia marxista, anunciaban el fin del sistema de producción capitalista. Bueno, yo sinceramente creo que no va a ser así, pero sí creo que en un punto tiene algo de razón cuando la forma que asumió el sistema de producción capitalista en estos últimos 40 años, esto es el denominado neoliberalismo, está concluyendo. Se ha visto algo que confrontó, que puso de cara la pandemia, fue con la ineficiencia de este sistema de producción puramente individualista, extractivista, sin regulación ninguna, que disminuye la capacidad del Estado hasta niveles mínimos y casi inexistentes para poder enfrentar esta situación. Y por lo tanto, aquello que en su momento se recomendaba en el consenso de Washington, que podían ser algunas cosas razonables, como reforma del Estado, algunos la tomaron con la ideología neoliberal como simplemente una política salvaje de batización. O la flexibilización laboral, que la transformaron en sinónimo de mera precarización laboral. Y así no fue. Yo creo que eso sí está llegando a su fin. Leandro ha puesto, y también Cachi, por supuesto, el punto, el acento, en qué tipo de Estado se nos impone como desafío intentar construir. Si yo tuviera que tomar algunos elementos históricos, diría que, bueno, que la pandemia siempre produjo grandes cambios económicos, sociales y políticos. Tal vez el más profundo de todo lo produjo la peste negra, allá por el 1340 y pico, porque produjo un cambio directamente de sistema político. Fue tan fuerte el impacto al haber diezmado en un 50% la población europea que cambió el sistema feudal por el incipiente forma de producción capitalista. Bueno, yo no creo que se esté en una situación exactamente igual, pero sí creo que estamos en una situación más parecida a lo que fueron las consecuencias que se dieron unos años después de la mal llamada gripe española, que se dio fundamentalmente del 17 al 20, con pleno desarrollo del 14 al 18 de la Primera Guerra Mundial, pero que eclosionó con el sistema de producción y fundamentalmente el sistema financiero con lo que se conoció como la Gran Depresión. Y en ese momento confrontaron, sí, dos modelos. Un modelo que era el de los modelos nacionales, movimientos nacionales, que proliferaban en Europa, acaso el nacionalsocialismo con Hitler, el fascismo con Mussolini, Oliveira Salazar en Portugal, José Antonio Primo de Rivera y posteriormente la Guerra Civil Española con Franco en España, etc. Pero otro modelo que me parece que el momento histórico tiene alguna similitud, era el modelo que en su momento se conoció como el Nuevo Trato, el New Deal, encabezado con fuertes políticas keynesianas desde el punto de vista económico que redefinían el papel del Estado fundamentalmente hacia el estado de bienestar, hacia el welfare state. Obviamente, la pregunta que siempre se hace es cómo se financiaría en las actuales circunstancias un estado de bienestar. Un estado de bienestar tiene como pilares, por ejemplo, la salud pública, que puede expresarse a través de un seguro nacional de salud, la educación pública de excelencia, porque es la que garantiza la igualdad de oportunidades en un mundo muy visible, y a su vez en una sociedad que se ha ido complejizando mucho más, la sociedad de hoy en la Argentina y en el mundo es mucho más compleja, hace aparecer innumerables reivindicaciones de tipo específicas.
El papel de un partido político, pareciendo al punto, tiene que ser ir recogiendo cada una de esas reivindicaciones específicas y unirlas a una fuerte reivindicación única, nacional, a un proyecto nacional. Yo lo que veo es que realmente el radicalismo hace mucho tiempo que anda sin rumbo o a los tumbos, sin tomar, es una de cal y una de arena. Por supuesto que nosotros vamos a reivindicar, como lo ha dicho muy bien Cachi, y en su momento, por lo menos personalmente lo hice en Gualeguaychú, las 2 reglas de oro del sistema democrático, equilibrio, control, alternancia. Pero ahora se trata de construir una alternativa política. Para construir una alternativa política hay que dotarla de un contenido. Y los desafíos que se nos presentan son una cantidad de nuevas reivindicaciones que un partido moderno tiene que expresar. Está la cuestión de género. En esta pandemia también nos ha puesto, además de las grandes cosas que mencionaba, las peores lacras de la sociedad. El aumento de la violencia de género, niveles de inseguridad creciente por la marginalidad, por la pobreza, por la exclusión. El tema del problema gravísimo que tenemos con las megas concentraciones urbanas. Tomen un dato que recogí del Banco Mundial. Ya se toma como que las megaciudades son un gravísimo problema, pero la media en el mundo de las concentraciones urbanas es del 55%, pero en América Latina es del 82-83%. Es decir, que megaciudades como la Ciudad de México, como San Pablo, como Río de Janeiro, o como lo que nosotros conocemos como el AMBA, no son viables porque son lugares de fermento de cualquier cantidad de enfermedades sociales por carencias elementales de infraestructura. Por lo tanto, aquello que en algún momento respondió a necesidades de migraciones internas en búsqueda de mejores condiciones de vida, hoy se ha convertido en un gravísimo problema. Recuperar el otro instrumento, como es por ejemplo la planificación indicativa, para poder generar las condiciones para poder ser atractivo a la descentralización de estos grandes centros urbanos donde existe promiscuidad, hacinamiento, enfermedades sociales, que van generando un caldo de cultivo que los hace viables y poco sostenibles, es uno de los desafíos que el radicalismo tiene que también tomar como propuesta. Aunque parezca lejano, en buena medida esto es lo que se está discutiendo en este momento en la cuestión dentro del radicalismo. O el radicalismo sigue siendo un partido que está últimamente puramente adocenado, casi como una cooperativa de distribución o repartija de carguitos, solamente para mantener el statu quo de algunos, o el radicalismo se vuelve a convertir en un instrumento de transformación ampliando la base de sustentación. Porque la regla de oro número 13 es que si la crisis es profunda y prolongada en el tiempo, se requiere ampliar la base de sustentación política. Ahora, nosotros como radicales aspiramos a liderar ese espacio. Y bueno, y como nuestra aspiración entendemos que es totalmente legítima por historia, por la prepotencia de trabajo que tantas veces hemos invocado también, yo diría que estas elecciones próximas que encaramos internas en la provincia de Buenos Aires son fundamentales. Si nosotros logramos que el principal distrito electoral de la Argentina cambie de orientación y tenga una conjugación más cercana a una síntesis que garantice gestión, como lo hace Gustavo Posse en San Isidro, que equilibró la preservación de la salud, pero también la posibilidad de que exista una situación bastante razonable de actividad económica, tanto en lo industrial como en lo comercial. La garantía que modestamente nos atribuimos, que damos de un radicalismo auténtico, de un radicalismo histórico, tanto Juan Manuel Casella como yo lo hemos hablado muchas veces, por eso lo invoco con todo respeto y autoridad. Y a su vez la proyección de una figura que está bien plantada hoy en el Senado de la Nación, como es Martín Lustó, que se planta ante los poderes que tratan de ser avasallantes, pero a su vez también genera algunas propuestas alternativas, como por ejemplo un comité de crisis interdisciplinario que vaya viendo la post-pandemia, o con algunas medidas que también nosotros hemos señalado,
la creación por ley para que tenga toda la legitimidad de un Consejo Económico Social que alumbre denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado, tienen que ser banderas del radicalismo. La cuestión de género, la cuestión de la violencia que se genera en la situación de género, la cuestión que se genera también en la situación de seguridad por las condiciones de marginalidad, pobreza, hacinamiento, promiscuidad, las cuestiones que van apareciendo permanentemente de estas enfermedades sociales, tienen que ser las reivindicaciones específicas con voceros que estén insertados en los sectores a los donde nosotros dirigimos nuestro mensaje. Porque nosotros dirigimos nuestro mensaje, tenemos que tener receptores que los multipliquen. Esas son las reivindicaciones específicas llevadas a un proyecto general, a un proyecto de transformación. En esa porfía estamos. No es simplemente un capricho en el cual nosotros nos hemos metido en esta aventura. Queremos recuperar un instrumento con la Unión Cívica Radical, una alternativa política a los argentinos. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Bueno, tenemos algunas preguntas que han ido pasando por el chat. Preguntan si el hecho de tener que convivir con la pandemia no nos hace permanecer presos, o sí, y a los que gobiernan, si esto no les vino como anillo al dedo. Es algo que se viene escuchando en varios encuentros de Zoom. Pregunta Susana Iglesias. ¿A quién? Gaby. Para todos. Sí, no, para Freddy. Mirá, yo creo que sí, algunos hablan de que el gobierno se ha enamorado de la pandemia, o se ha enamorado de la cuarentena más propiamente, no de la pandemia. Yo no sé si es así, yo creo que ellos vamos a ser justos, vamos a tratar de ser lo más justos posible. Yo creo que algunas cuestiones que fueron verdaderas conquistas, como por ejemplo todo el mundo reclamaba rápidamente solucionar la cuestión de la deuda no se ha solucionado, pero por lo menos evitamos el default, al menos con los bonistas privados. Ahora todavía está pendiente el debate y la discusión que tenemos con el Fondo Monetario, que es otro capítulo sumamente condicionante y difícil. Pero también es una buena noticia, por ejemplo, porque la Argentina tuvo en una época un estado de bienestar razonablemente desarrollado. Como en su momento tuvimos un ministro extraordinario como fue Arturo Oñatibia, del gobierno de Arturo Illia, que permitió el desarrollo de la ley de medicamentos, tenemos hoy la posibilidad de elaborar una vacuna, aunque sea con una patente extranjera. Algunos dicen, no elaboramos nada, es como decir, bueno, no fabricamos el automóvil Ford o Chevrolet o Toyota en la Argentina porque no lo inventamos nosotros la patente. Pero en realidad sí tenemos la capacidad técnica de hacerlo, y eso es motivo por algo, no lo hace ni Chile, ni Perú, ni Uruguay. Lo puede hacer porque nosotros tuvimos ese bagaje que todavía tenemos de lo que es, aún en decadencia, un estado de bienestar. ¿Por qué hago esta introducción? Porque yo creo que al gobierno sí, hay algunos sectores que están tentados, y ahí hay una puja de poder muy manifiesta, en avanzar sobre el control de las libertades individuales y que utilizan como argumento, como excusa, como pretexto la cuarentena, la pandemia, y en otros casos es porque esa disputa de poder todavía no se ha dirimido, como lo decía Cachi Casella, hay un poder repartido donde hay como mucho de prueba y ensayo. Razón de más para tratar de crear cierta certidumbre en el nacimiento de una alternativa política en el corto plazo que sea capaz de liderar una alternativa. Y en eso tiene que ser el radicalismo, pero si nos tiraran a nosotros en este momento la conducción del país, como está el partido, tampoco podría hacer demasiadas cosas. O el radicalismo se renueva, vuelve a tener ideas transformadoras,
propuestas, una usina permanente de generación de ideas, o el radicalismo tampoco podría liderar una alternativa política en el sentido más completo del término. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay algún grado de especulación, pero también hay algún grado de impotencia, y lo que hay es una ausencia clara hasta ahora de alternativa clara política. Yo, si me permitís una cosa, Gaby, sobre eso, agregar a lo que dijo Freddy, yo creo que les queda cómoda la pandemia, que al justicialismo en general, pero a los gobiernos populistas también, no solo a los justicialistas, los contextos de emergencia les vienen bien para no ceñirse a las formas. Y las formas muchas veces hacen al fondo, en general hacen al fondo. Pero en este contexto que no tienen que dar explicaciones, que como bien dijo Freddy en alguna parte de su intervención y también los señaló Cachi, me parece que el peronismo y las emergencias se llevan de la mano, ¿no? Que cuando hay que atropellar, cuando no hay que buscar espacios de diálogo, que cuando la excusa es el tiempo para no acordar, como que les queda cómodo. Yo no digo que les gusta, a nadie le puede gustar esta emergencia, a nadie le puede gustar estar en la pandemia, hay una crisis humanitaria, una crisis económica infernal, pero desde el principio que se abrazaron al decretazo. No me preocupa tanto eso porque es previsible. Me preocupó mucho más el rol de la Unión Cívica Radical, que desde un principio dijo, el presidente del bloque, del interbloque, se presentó en la Casa Rosada y dijo, usted es el comandante en esta guerra y nosotros los vamos a acompañar. Bueno, no hay una guerra, somos una república, ¿no? Y el ámbito en donde se resuelve si acompañamos o no es en el Congreso. Y el rumbo de las políticas públicas tienen reglas también para poder ser implementadas y eso se hace con leyes. Al principio uno puede entender alguna situación de emergencia que ameritaba el decreto, pero a esta altura, y sin perjuicio que comparto con lo que dijo Freddy, creo que les gusta gobernar en emergencia. Y que además les permite no hablar del futuro, hablando todo el tiempo sobre el presente y sobre el pasado, ¿no? Y el futuro está a la vuelta de la esquina y es urgente planificar cómo vamos a ir hacia ahí. Ya que estamos, Leandro, seguimos con vos. Tenemos otra pregunta para vos. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema político argentino desde la oposición a sabiendas del rol omnipersonal que tiene nuestro sistema? Bueno, creo que también hicieron mención importante a ese aspecto, tanto Casella como Freddy. En primer lugar, con ideología. Yo creo en las ideologías, firmemente creo en las ideologías y creo que también que si el radicalismo tuvo una deficiencia luego de haber conformado esa coalición, es ceder al partido que ganó las internas en 2015 y no pretender condicionar esa coalición para la cual fuimos fundamentales, porque la diferencia fue exigua para ganar en 2015, no pretender condicionar esa coalición a políticas públicas. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hicimos un acuerdo en el 2019 que no hicimos en 2015 y tampoco en el 2017, tanto con el PRO como con la coalición cívica. Y los motivos por los cuales no los hicimos entonces son los mismos por lo que podemos explicarlo ahora. Condicionamos el acuerdo a políticas públicas. Y entre otras políticas públicas están aquellas que mencionaba Freddy, la inclusión de una agenda moderna, pero también que tenga las mismas prioridades de siempre. Terminar con la desigualdad es el desafío principal. Más allá que la herramienta fundamental para terminar sea la educación pública, hay muchas otras aristas para poder analizar. Entre otras, nosotros condicionamos el acuerdo a cambiar la representación de la ciudad en el Senado en una votación tan trascendente como la del aborto cuando suceda. Nosotros cambiamos 2 legisladores, 2 senadores de la ciudad que eran celestes por 2 verdes. Y no lo hicimos entre gallos y medianoches, a espalda de la sociedad, robándoselo al PRO, lo hicimos a cara descubierta, planteándoselo a la sociedad. Ese es el debate que el radicalismo tiene que dar, con valor y con coherencia, defender sus ideas
para integrar una coalición política. Y si esa coalición no las defiende, entonces no estará el radicalismo. Nosotros podemos perder elecciones, como dijo Freddy, podemos perder todas las elecciones. Lo que no podemos perder son nuestras convicciones. Yo tampoco en emergencia, ¿no? Y yo vi en emergencia, a comienzos de la pandemia, un comunicado por autoridades de la Unión Cívica Radical en donde autorizaban la violación a los derechos humanos porque quienes eran víctimas del atropello institucional eran personas que estaban condenadas o procesadas por haber cometido algún delito. ¿Desde cuándo la Unión Cívica Radical plantea que el Estado tiene autorización para ser delincuente? ¿Desde cuándo la Unión Cívica Radical plantea que los derechos humanos son para algunos sí y para otros no? ¿Desde cuándo la Unión Cívica Radical plantea que la justicia es la que cada quien determina que es y no la que las leyes establecen que son? Bueno, nosotros tenemos que recuperar la identidad nacional, pero también ser previsibles, porque eso de la democracia de candidatos o de individualidades tiene que ver con que los partidos muchas veces no representan ideas, no proponen nada con claridad. Por eso yo creo que el desafío principal de la reconstrucción del sistema político es que esto no se haga en base a personas, que se haga a ideas, y que el debate principal es cuál es el rol del Estado y de los individuos. Si los individuos estamos para ser medios de los fines que tenga el Estado, es un posicionamiento posible. Entonces el Estado está autorizado a hacer lo que quiera con los derechos individuales para poder alcanzar sus fines. Pero si los fines de la sociedad organizada es asegurar los derechos de los individuos, entonces el Estado está a nuestro servicio y no puede limitar otros derechos que lo que las leyes no los autoriza, y no puede limitarlos si no lo hace de manera fundada, en situaciones excepcionales y por plazos escasos, ¿no? Bueno, yo me inclino por esta última mirada. Creo que un Estado liberal, igualitario, tiene a los individuos como meta principal y que el Estado es el medio para asegurar los derechos fundamentales. El peronismo, el justicialismo lo ve de manera inversa, cree en el proyecto nacional y que las minorías tienen que acompañarlo, que las universidades tienen que acompañarlo, que los medios tienen que acompañarlo, que la justicia tiene que acompañarlo, y si no lo entienden así, se transforman en enemigos de lo que ellos consideran es una sociedad más justa. Bueno, a veces coincidimos en los fines, a veces no, pero cuando los medios son tan distintos, claramente tenemos identidades que son diferentes y hace a nuestra esencia revalorizarlas y darles contenido. Creo que el desafío principal es recuperar nuestra identidad de manera colectiva y no seguir funcionando como una cooperativa, como señalaba Freddy, pero para eso precisamos, en primer lugar, dirigentes que estén formados en la propuesta y no en la reacción. O sea, que no opinen en función de lo que otros dicen, sino que fundamentalmente tengan ideas para llevar adelante y que las propongamos a la sociedad con claridad para ser previsibles. En segundo lugar, esas ideas tienen que tener un contexto, que es la ideología, ¿no? Que es nuestra ideología, es la de la Unión Cívica Radical, eso de terminar con la desigualdad, pero también cómo, con qué herramientas. Y el tercer elemento es el valor y la convicción para llevarlo adelante. Lo que Freddy planteaba no es un dato menor, es medular. El rol de la educación pública, el rol de la salud pública, el rol de la seguridad pública. Durante todos estos años el Estado le robó a la clase media esos derechos. Y la clase media se hizo cargo de la educación de sus hijos porque el Estado no se la brinda con calidad. La clase media se hizo cargo de la salud de nuestras familias porque el Estado no se la brinda de calidad. La educación, la clase media se hace cargo de la seguridad porque el Estado no solo no nos la da, sino que muchas veces es el que nos agrede. Bueno, tenemos que recuperar el Estado para la clase media y eso se hace también con identidad y con mucha previsibilidad en las propuestas, y para eso precisamos un radicalismo fuerte y por eso precisamos reglas como la que planteaba antes Cachi, y si tiene que haber internas, tiene que haber, ¿no? Y tenemos que dar las peleas que tenemos que dar, pero quienes no tenemos compromiso con lo peor de nuestro pasado y estamos orgullosos de lo mejor, quienes tenemos también claras esas ideas
y quienes tenemos el valor de defenderla, les gusten a la mayoría o no, estamos acá y estamos dispuestos a recorrer el país, ahora por Zoom, pero cuando esto pase y antes de esto, en colectivo, en auto, en lo que corresponda, vamos a recorrer cada pueblo de este país para recuperar a la Unión Cívica Radical como herramienta principal de una coalición política que haga del sistema republicano de gobierno el mejor posible para terminar con lo que es el principal problema que nuestro país arrastra desde hace décadas, que es la desigualdad profunda y el saqueo del Estado fundamentalmente a los sectores medios, que son los mismos que lo financian principalmente. Gracias, Leandro. Tenemos una para Juan Manuel. Dice, la desaparición del trabajo, motor de la modernidad, por causas de la tecnificación de la sociedad, una sociedad nueva en donde el trabajo no es una condición natural del hombre? Pregunta Hugo Elian. Está el audio. Me he cerrado el audio, Cachi. Ahí está. Ahí ¿Ahora está. me escuchan? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí, ahí sí. Lo que quería decir es que la pregunta es absolutamente oportuna. La modificación de la técnica laboral, de la tecnología en materia de producción de bienes, parece indicar, podría indicar que el trabajo humano se está convirtiendo en progresivamente descartable. Y esto implica, obviamente, una situación que hay que analizar con profundidad, porque tiene dos aspectos clarísimos. Por un lado, la necesidad de incrementar la productividad del sistema para generar la cantidad de bienes que la sociedad reclama. Y por el otro lado, la necesidad de generar formas de remuneración que permitan a la gente alcanzar determinada calidad de vida, no a la gente, a todo el mundo, a la sociedad completa. Por lo tanto, ahí tenemos un problema grave, que está en pleno debate en las sociedades evolucionadas. La asignación universal, por ejemplo, es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa. Esto implica necesariamente una forma de sustentabilidad financiera o presupuestaria que Argentina está lejos de lograr en este momento. La educación se convierte en un factor determinante, no ya desde el punto de vista de la formación de una personalidad determinada, sino fundamentalmente la adquisición de un método de incorporación tecnológico permanente. La velocidad del cambio tecnológico es de tal velocidad, es tan extrema, que requiere un sistema educativo que forme permanentemente, que provea los recursos permanentes para adquirir esos conocimientos. Por lo tanto, todo esto converge en una nueva visión del trabajo. A eso apuntaba yo cuando decía que había que hacer un proceso, desarrollar un proceso de modernización, una transformación en el campo laboral que nos permite incorporar la legislación necesaria para habilitar estos cambios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? El vínculo entre educación y trabajo es fundamental. ¿Por qué? Porque, reitero, si no se habilita a la gente para tomar el conocimiento necesario para incorporar nueva tecnología, naturalmente va a aparecer gente que es descartable porque no tiene el acceso al conocimiento, no tiene la técnica necesaria para ejercer su trabajo. Esto implica una modificación del proceso educativo en la sociedad. No estoy de ninguna manera proponiendo eliminar los valores que podemos denominar humanitarios, los que hacen a la filosofía, a la historia, a la literatura, al conocimiento, a la elaboración de la personalidad. Estoy diciendo que hay que buscar los caminos para compatibilizar ese conocimiento con el acceso a los instrumentos científico-tecnológicos. Y eso requiere toda una transformación del método de formación. Ahí viene la idea de un nuevo debate sobre la educación argentina, un nuevo debate que tiene que ser una reiteración de lo que en su momento organizamos con el Consejo Pedagógico Nacional, que hay que, por supuesto, adaptarlo a los contenidos que hoy son necesarios. Y ahí viene otra cuestión, la defensa de la escuela pública. Porque esto es necesariamente posible, es necesario apoyarlo en una visión del Estado proveyendo la información y el conocimiento. El Estado organizando la formación permanente.
el Estado dotando de contenidos técnicos científicos a la formación. El retroceso de la escuela pública en Argentina es una de las causas de nuestra crisis. La escuela pública, la ley 1420 y después la reforma universitaria fueron instrumentos de integración social y de crecimiento del conocimiento por medio de la sociedad. Con la escuela pública, el hijo del inmigrante se convirtió en argentino. Con la universidad, ese hijo tuvo acceso al tercer nivel. Es decir, accedió a un nivel de conocimiento superior. Y eso nos estuvo nutriendo a la sociedad argentina durante 40 o 50 años. La nutrió específicamente la Unión Cívica Radical, que produjo en 1945 un cambio interno extraordinario. Los egresados de la reforma universitaria llegaron a la conducción partidaria. Intransigencia y renovación significó que los jóvenes que se formaron en la universidad posterior al 18, que se recibieron en los años 30, llegaron al control partidario en el 45. Y eso permitió que el radicalismo pegara un salto de modernidad ideológica que le permitió resistir el impacto brutal que significó la aparición del peronismo. Si el radicalismo no hubiera tenido ese proceso de renovación interna, no hubiera podido resistir el peronismo avasallante de los años 45, 46, 47. Por lo tanto, la formación, la escuela, la creación de conocimiento repercute en todos los ámbitos de actividad en sociedad. Pero ahora es fundamentalmente importante en materia de creación de riqueza. De ahí que el trabajo tiene que vincularse con el conocimiento tecnológico, la legislación laboral tiene que adaptarse a las formas de ejecución de las tareas que es moderna. Habrá que pensar en duración de la jornada laboral, habrá que pensar en establecimiento de un calendario de trabajo semanal distinto al que existe, habrá que pensar de medios que sea posible financiar para dotar de trabajo a todo el mundo. Cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de igualdad, tenemos que recurrir a los instrumentos de igualación social. El trabajo es el primer instrumento. El acceso a un trabajo registrado y bien remunerado es una forma de generar igualdad. El segundo instrumento es la reforma tributaria. Es obvio que el impuesto es una forma de generar igualdad o desigualdad. Y en tercer lugar, el conocimiento. Esos instrumentos son básicos y me parece que forman parte de la base de sustentación de una sociedad progresista. Gracias, Juan Manuel. Bueno, ahora vamos a ir cerrando. Van a tener 1 o 2 minutitos cada uno de los oradores para que se despidan. No sé si quieren decir algo. Leandro, Freddy, para despedirse. Yo quiero decir, ser el primero para que haga el cierre Freddy y Cachi también. Una sola cosa breve, muy breve. Me parece que tenemos el desafío de incomodar, ¿no? Que nuestra obligación es generar debates en una sociedad que suele discutir las consecuencias de los problemas, por lo tanto las discute tarde, y no las causas, con el objetivo de anticiparse a los futuros conflictos que en nuestro país son cíclicos. Me parece que también en eso de recuperar nuestra esencia está esto de revisar de qué manera damos los debates en la sociedad. Yo creo que en esto de redefinir el rol, de darle a la educación su lugar en la sociedad, de hablar sobre la reforma impositiva o sobre lo que el mundo del trabajo en el siglo XXI genera, también tiene mucho que ver con las peleas que el radicalismo hace mucho tiempo que no da. El vínculo que tenemos con la corporación sindical, si va a seguir siendo de la forma que es o no. Si podemos tener sindicalistas que representen a sus trabajadores y que al mismo tiempo sean empresarios, que extorsionen a la sociedad con su poder de paralizar determinadas actividades y con esos sindicatos machirulos y antidemocráticos en donde las minorías no tienen lugar y las mujeres tampoco. Si vamos a seguir teniendo un sistema educativo en donde el Estado le cede su lugar preferentemente a los cultos, para que colonicen con la fe y no con los valores que la educación pública tiene que difundir obligatoriamente, sobre todo en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, y vamos a devolverle a esos lugares una escuela pública cerca de los domicilios donde nuestros chicos viven, una escuela pública
de calidad y con una formación homogénea como la que planteaba Cachi, ¿no? Que según el lugar en donde se nace vaya a condicionar cómo se vive y sobre todo cómo se muere. Si vamos a discutir la salud pública, hoy vimos qué tipo de Estado tenemos, en donde la salud privada y las obras sociales, sindicales y prepagas le tuvieron que pedir auxilio al Estado, a pesar de tener nuestros fondos, que en muchísimos casos no se lo damos porque queremos, sino porque nuestro empleador lo decide de esa forma. La salud que no esté a cargo del Estado también funciona mal. Yo creo en un Estado que puede ser fuerte, más fuerte que el que tenemos, no que sea grande para cualquier cosa, tampoco que sea chico porque sí, pero sí quiero que tener un Estado con prioridades claras, y creo que la educación, la salud, los derechos del trabajador y el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad son fundamentales, y nosotros tenemos que animarnos a dar esos debates para con la sociedad. Pero primero los tenemos que dar hacia adentro del radicalismo, ¿no? Y creo que espacios como este colaboran en la búsqueda de esa homogeneidad que la Unión Cívica Radical precisa tener para ser clara ante la sociedad con lo que propone. Así que con la misma energía que saludaba al principio, que podamos producir un encuentro como estos y la alegría por poder compartirlo con quienes lo comparto, adelanto mi compromiso para seguir desandando por el mismo camino y mi voluntad de provocar muchísimo más de lo que hemos hecho hasta hoy. El desafío es ciclópeo. Le tenemos que devolver el Estado a la sociedad y tenemos derecho a vivir tranquilos y a pensar que el futuro va a ser mejor que el presente. Y nada mejor para lograrlo que una unión cívica radical que esté de pie, en unidad, pero fundamentalmente con las convicciones claras, con ejemplariedad en sus dirigentes, y que se vaya robusteciendo en función de los acuerdos que estamos consiguiendo en encuentros como estos, con los liderazgos de antes, pero también incluyendo a los de hoy, con las ideas que tuvimos siempre, pero con los colectivos que renuevan esas ideas, con la fuerza de los más grandes, pero también con la fuerza de la juventud, y eso es lo que nosotros llamamos evolución. Evolución radical, evolución en la sociedad, evolución en el país, eso es lo que queremos, ¿no? Un país que evolucione, en donde el Estado haga lo que se compromete, en donde no solamente tengamos obligaciones, sino que también tengamos derechos, y que las prioridades sean fundamentalmente terminar con la desigualdad, que es el desafío que nos vio nacer y el que nos mantiene hoy tan vivos como siempre. Y gracias a vos, Gaby, y a quienes organizaron este encuentro por haberme invitado a compartirlo con ustedes. Sí, es un placer siempre escucharte. Chicos, ¿Sí, dos cositas. Primero, no tengo ninguna duda que el mundo de las ideas debe recuperarse para la Unión Cívica Radical. Hace mucho que no debatimos, recién vi en una pregunta por escrito sobre la Convención Nacional, la Convención Provincial. Me parece que la falta de discusión es un signo de envejecimiento y debilidad. Y por lo tanto no podemos aceptar un partido que no discuta. Las ideas tienen que ser la materia prima de cualquier propuesta política, pero además las ideas tienen otra característica. Cuando discutimos ideas nos desgorilizamos. No sé si lo digo con claridad. Cuando discutimos ideas estamos colocándonos sobre un nivel de racionalidad que impide la reacción elemental, que impide incluso el desprecio a los sectores que no comparten. Una democracia requiere que todos respetemos las ideas ajenas, pero siempre y cuando se trate de ideas y no de actitudes de rechazo visceral. El gorilismo es una actitud de rechazo visceral. No podemos correr ese riesgo nosotros, aun cuando tengamos motivo para reaccionar visceralmente frente a ciertas actitudes. Pero digamos que nuestro papel debe ser, señores, preservemos el mundo de las ideas, la discusión racional.
Lo segundo que quiero agregar, para tener una gran capacidad de discusión, de racionalidad, tenemos que incorporar gente, tenemos que ir a buscarla, tenemos que ir a buscar el pensamiento fundado, el pensamiento apoyado, el conocimiento donde el pensamiento está. Y eso requiere un partido generoso, un partido que se disponga a convocar, a incorporar y al mismo tiempo a reconocer espacio al incorporar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos ir a la universidad, a cualquiera de las universidades nacionales, donde tenemos una tradición, desde el 18 hasta Franca Morada, tenemos una tradición. Vamos a buscar pensamiento, vamos a buscar a gente en economía, en ciencia, en cualquiera de las disciplinas intelectuales. Los llamamos a que vengan al partido para aportar su conocimiento. Junto con esa convocatoria tenemos que decirle al que venga, muchachos, no le vamos a decir después vaya a la cola y espere para cuando sea, bla, 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 y le llegue el turno. No, no. Si te convoco a todos los efectos. Te convoco para que me aportes tu conocimiento, pero te convoco para que me aportes tu opinión y te convoco para que compartas la capacidad de decisión. Ese universo hay que abrirlo. Los partidos políticos argentinos tienen que abrirlo. Tienen que superar esta tendencia corporativa que se ha acentuado en la política argentina en los últimos años. El político trabajando para sí mismo rechaza al pueblo. Una de las condiciones, dos condiciones del desprestigio de la política consiste, primero, que la gente advierte que los políticos no le solucionamos los problemas de todos los días, y en segundo lugar, la gente piensa que nos dedicamos a la política para vivir mejor de lo que viviríamos si tuviéramos que trabajar como cualquier hijo de vecina. Aclaro que nosotros trabajamos, los que estamos acá en esta reunión trabajamos todos, pero la sensación que tiene la gente frente a ciertos malos es que la política se convierte en un aprovechamiento personal para el beneficio, ¿no?, de uno y nada más. Por lo tanto, la convocatoria tiene que tener esas características. Incorporar ideas, incorporar conocimiento, ceder el espacio necesario para la participación y al mismo tiempo evitar la caída en la irracionalidad visceral que nos lleva en algunos casos a plantear el conflicto como un conflicto de piel y no de ideas. Gracias a todos. Gracias, Juan Manuel. Bueno, Freddy. Bueno, a mí me queda muy poco por agregar, más que nada agradecer, mandarle un fuerte abrazo a Bebe Lanceta también, amigo de siempre, que fue un gran legislador, un gran diputado nacional, representante de esa sección y de esa ciudad Olavarría tan querida. Me quedo en el tintero simplemente de hacer una cita que nosotros no tenemos que caer en las ideologías dogmáticas. Recordemos que cuando empezó todo esto, el Bolsonaro desde un lado hablaba de la gripeciña e incluso decía que los brasileños no se iban a contagiar porque estaban acostumbrados a bucear en las alcantarillas. Entonces él tomaba como que lo máximo del subdesarrollo, que es eso, bucear en las alcantarillas, era una virtud porque supuestamente inmunizaba, generaba anticuerpos, un delirio, una locura. Así vimos la tragedia humanitaria que generó. Pero también desde otro extremo, como un filósofo muy respetado de izquierda, como Giorgio Agamben, italiano, llegó a decir que esto era un invento. Pero ahí sí, ahí tengo que darle una razón en este último punto que me preguntaban hace un rato, que yo quiero citar. Él hizo un ensayo en el año 2004 que hablaba del estado de excepción. Y bueno, no caigamos en el estado de excepción. Nuestra lucha es por mantener y ampliar las libertades y los derechos. No caigamos en el estado de excepción. Para eso tenemos que recuperar un partido con una ideología no dogmática, pero con creencias, con valores y con ideas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Freddy. Yo, para cerrar nada más, voy a retomar tu saludo también al Bebe, que está conectado, que hoy no lo nombré. También saludar, que veo que está conectado ahí, Daniel Salazar, mi amigo, casi familia de Bolívar, mi coterráneo, familia, me gusta que hay muchos amigos conectados y eso está bueno. Hace mucho que no veía tanta gente conectada de la séptima, creo que si lo hubiésemos hecho presencial, no sé si hubiésemos juntado 150 personas en la séptima, así que hay que ver el lado positivo de la pandemia y de toda esta era tecnológica,
También saludar a Paula Canevelo, que está también conectada, no sé si sigue estando, hay algunas caras que se me van moviendo la pantalla de Azul, los chicos de Azul. Bueno, repetir mi agradecimiento a la Fundación Caracachov, a la Fundación Ricardo Rojas, los 3 oradores de lujo que tuvimos, Carlos Ruiz, Guillermo Fabiano, muchísimas gracias, Pablo Gianibelli y Leandro Lanceta, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar moderando, sos un gran compañero de militancia, muy generoso, al haberme también dado la posibilidad de estar moderando esta charla, que para mí, en lo personal, ha sido muy importante, por el aprecio que tengo también por Freddy Castella, que me he criado con las imágenes de ellos, he doblado boleta a mis 5 o 7 años, así que para mí ha sido un placer escucharlos. Les agradezco muchísimo, ojalá que estemos viéndonos en poco tiempo y que podamos disfrutar de un encuentro donde podamos comer algunas empanadas frías, Freddy, si te toca alguna, o algún asadito en algún lugar de la séptima. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y sobre todo agradezco muchísimo el respeto con el que se han manejado todos también los participantes para con los panelistas y para conmigo. Muchas gracias a todos, hasta luego. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Hay que cuidarse todavía, cuídense por favor, que ya falta A mucho. cuidarse. Abrazo Sí, grande. sí, sí. Un abrazo. Un beso, Gabriela. Muchas gracias. Gracias, Freddy.